Buenas tardes, apreciable audiencia. Mi nombre es Ángel Ramírez. Bienvenidos a la primera emisión de este espacio que llevará por nombre El Diván. Un espacio donde se abordarán temas sobre psicología y que llega a nosotros gracias a la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria, o por sus siglas, UAPI. Recuerden, nuestros teléfonos en estudio es el 192-1293 o para mensajes y WhatsApp el 4423-22-1077. El día de hoy abordaremos dos temas, iniciando por una introducción de por qué el diván y más tarde hablaremos sobre los ataques de pánico. A continuación, mi compañero psicólogo Fernando Guzmán nos hablará un poco sobre por qué el diván. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer la oportunidad a Radio UAC que nos ha abierto este espacio que para nosotros es muy significativo. Agradecer también a la presencia de Ángel, de Arely, de Rocío, de Jesús y por supuesto de Genoveva, que estamos aquí para poder poner en práctica lo que es un sueño para nosotros, que es poder tener un contacto con la gente, que nos pueda escuchar y pueda tener una interlocución sobre lo que para nosotros son temas de discusión cotidiana, pero que no sirven de nada si no están en contacto con la sociedad. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Fernando. Buenas tardes. Sí, de verdad que es todo un placer poder compartir este espacio, un espacio de diálogo, un espacio para diseminar la palabra también, nuestras propias experiencias en torno, pues, tanto a la clínica y sobre todo también a lo que, pues, el estudio y los fenómenos sociales también puedan desprenderse. Me gustaría también darle la bienvenida a Genoveva, que nos acompaña aquí. Pues bienvenida al espacio también. Gracias por estar acá, gracias por hacer posible este sueño, como decía Fernando, anhelado desde hace ya rato, desde que empieza el proyecto de UAPI y de todo lo que hemos ido dando seguimiento y escuchando de las diferentes problemáticas que aquejan a nuestra comunidad universitaria y a la comunidad en general en el Estado. ¿En relación a qué temas? A temas difíciles, temas álgidos que repercuten en la cotidianidad, en el modo de vida, en la relación con el otro, con los más queridos, a veces con los más odiados, con los más cercanos, con los más lejanos de nuestra cotidianidad. Así es, y para comenzar el programa quisiéramos hoy en día hablar sobre lo que nos ha motivado a bautizar lo que será este espacio con el nombre del diván, un nombre que nos tomó un tiempo producirlo, cuya gestación aún se está generando y que tiene múltiples significaciones para quienes vamos a estar aquí transmitiendo a través de nuestra voz. En primer lugar, queremos decir que el diván es un elemento iconográfico que hoy en día representa la psicología, no aún en particular, si bien nace del psicoanálisis como emblema del invento freudiano. Hoy en día el diván se usa como símbolo de todos aquellos que nos dedicamos a este ejercicio que pasa por la palabra. De ahí que fue la primera pauta que nos guió hacia su selección, porque pensamos que representa bastante bien a lo que se trata de poner aquí en juego, que es el tratamiento subjetivo, el tratamiento mental, y cuya herramienta principal es la voz, y para eso el diván se presta como el artefacto en el que uno puede ejercitarlo de manera más o menos oportuna. Jesús. Sí. Sobre todo también en este espacio que se presta a la asociación, y eso es algo más o menos de lo que me parece que podemos echar mano también en este programa, y también requiriendo de la participación del público. Ya daremos oportunamente los datos para estar en contacto y pues hablar de lo que ocurre hoy en día con estas presentaciones clínicas que llegan a consultorio, sobre todo, bueno, porque se ha tomado como a ciertos espacios terapéuticos, por qué no llamarlos así, bajo una idea como de cierta secrecía, y pues lo importante es estar en contacto con la comunidad, estar dialogando de temas que son, digamos, que requieren de bastante compromiso y sobre todo de difusión. La divulgación es algo que necesita estar ahí. El diván, Genoveva. El diván para mí es una provocación como nombre, una provocación al diálogo. Los griegos bien tenemos ya la referencia de que lo usaban, lo acostumbraban para emprender diálogos, debates,
hacer fluir la palabra y en ello encontrarse con hallazgos. Nosotros ofrecemos justamente en este espacio esa posibilidad de hacer fluir la palabra, de encontrarnos con algunos hallazgos y bueno, qué manera mejor que en esto emblemático, Fernando. Sí, queremos decir también que el Iván es un espacio que estará abierto a todo tipo de interlocuciones, es decir, psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, terapeutas cuya formación buscaremos que sea de lo más heterónoma para que podamos generar debate y de ese debate construir ideas novedosas, pero sobre todo que tengan un vínculo con la comunidad. Ahora quisiéramos, para dar paso a la sucesión del programa, empezar con una canción. Nosotros creemos que no todo lo que se produce viene de la razón, sino también a veces hay que involucrar otros medios como el arte, la música para nosotros es indispensable. Y vamos a continuación a escuchar una canción que pensamos que tiene algo que ver en lo que toca a la sensibilidad con el tema que hablaremos hoy, el del tema del pánico, de la angustia. La canción se llama Playground Love del grupo Air. Entonces daremos paso a la misma. Muy bien, pues regresamos. Para el siguiente tema me gustaría abrirlo con una pregunta y pues sería, ¿qué es esto de los ataques de pánico? ¿Cómo se manifiestan? Fernando, ¿podrías comentarnos algo sobre esto? Bueno, sí, por supuesto, pero antes quisiera hablar un poquito de la canción que escuchamos, que es una canción que
tiene unos matices bastante apacibles, ¿no? O sea, los ritmos son calmados, son tranquilos. La letra habla algo de lo tórrido, del enamoramiento más o menos adolescente, ¿no? Con un toque melancólico, a mi apreciación. Quizá tenga que ver con lo que trataremos no solamente hoy, sino en múltiples programas de dialogar, ¿no? Porque tiene que ver tanto con aquello que no logra de todo conocerse bien, como con, por supuesto, los temas amorosos que circularán seguramente por acá, ¿no? Hoy, como bien señalas, Ángel, hemos decidido hablar de los ataques de pánico, lo que más tradicionalmente en el campo del psicoanálisis conocemos como la angustia, y es un tema que seleccionamos por diversos motivos. Yo voy a decir solamente dos para pasar a la interlocución. El primero, porque estábamos nerviosos de comenzar este programa, entonces decimos que el pánico es algo que estaba puesto en acto. Así es, y hay que hablar de eso, porque justamente es poner en acto nuestra forma de entender lo que es el pánico. Si hay pánico, hay palabras que expresar. Entonces decidimos ponerlo a dialogar justamente. Y en segundo lugar, porque además sabemos, incluso estadísticamente, que hoy es una situación que se presenta de manera recurrente en la gente. Es decir, parece que la sociedad actual, Jesús, tiene pánico y sufre angustia, quizá más que antes. Sí, es un hecho que ante este tipo de afectos como la angustia, lo que mejor cabe quizá es hacer el ejercicio de la palabra, ¿no? Tomar la voz y emprender un camino, ¿no? Que al fin y al cabo esa es la propuesta de ciertas terapéuticas, ¿no? Sería bueno quizá empezar, Jesús, ¿tú cómo definirías un ataque de pánico? Un ataque de pánico, bueno, pues por lo que uno puede escuchar en la clínica y demás, pues yo diría que es de repente una sensación que incluso muchos médicos la definen como sensación inminente de muerte. Sí, es algo que súbita, de repente, ¿no? Sí, que viene y ataca al cuerpo y no se sabe qué pasa. A veces se acompaña con, no sé, taquicardia, sudoración, apnea, o sea, dificultades para respirar. Y viene la idea de que la persona puede o perder la cordura, pero que les llaman sensación de irrealidad, que puede sufrir un infarto, que puede sufrir alguna enfermedad, incluso hereditaria, que puede estar ocurriendo en ese momento, un derrame cerebral, por decir una cosa, una ACV. Un ataque cardíaco. Y que son síntomas ante los cuales una persona no puede evidentemente quedar impasible, es decir, el ataque de pánico es un tema que suscita urgencia, ¿no? Sí, urgencia, pero de ahí la pertinencia de poderlo abordar en un espacio como este, ¿no? En donde podemos también quitar los mitos, esclarecer qué medidas, cuáles son las formas de poder leer en un momento dado una situación así y poder intervenir a tiempo, ¿no? Me parece que sí hay algo comprometido del orden del cuerpo, de la salud física, pero claro que esta es una señal de que hay algo en el orden de lo emocional que nosotros sabemos como conocedores de este campo, que está por presentarse, que está haciendo sus señas, que está siendo necesario que alguien experto en esta parte, conocedor, pueda leer en lo que pueda también el paciente ir esbozando, ¿no? Entonces, por eso el diván trae este tema, Fernando. Claro, y quizá a mí me gustaría, a ver, vemos qué piensan ustedes, que podríamos comenzar hablando de cómo Freud aborda la angustia, porque Freud evidentemente toma la angustia y dice que es una señal de peligro. Freud toma la angustia como peligro. Ahora, evidentemente el pánico, el miedo, más tradicionalmente, sirven para algo. En la vida cotidiana tienen una utilidad muy importante que es subsistir. El miedo nos salvaguarda de riesgos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona en su cotidianidad aparentemente no hay nada externo que le amenace, que le cause miedo y aún así sufre un ataque de pánico? ¿Cómo podemos entender que pase esto? Quizá de alguna manera se pueda pensar que ante cierta ausencia de límites, pues ante esta cuestión que genera un miedo, casi como una señal que indicara como el fin de una ruta, y de repente pues... ¿El cruce de caminos? Exactamente, ante una señal puesta, así a mí se me ocurre pensarlo con esta imagen, ¿no? Una señal puesta en la carretera y de repente, eso es lo último de lo que hablaba Freud, ¿no? O sea, la angustia señala lo que nos está indicando un punto de límite. Y de repente, pues, también por esta cuestión, digamos, contemporánea, que invoca ir más allá de los límites, vivir al borde. Al máximo. Al máximo, ¿no? Que nada se acabe, que todo esté 24/7.
también en algún momento pues el cuerpo tiene que hablar. Y ahí es cuando empieza a hablar a través de estos síntomas físicos y la persona se ve desbordada por eso. O sea que en esta lectura, digamos que nuestro contexto de alguna manera empuja a que estos síntomas sean más recurrentes, la aparición de un pánico. Pero lo interesante es que podemos ofrecerle a estos eventos una lectura diferente a lo que podría ser la lectura hoy más difundida, que también tendremos que discutir más adelante, Genoveva, donde se habla de que sería esto simplemente un fallo del cuerpo. Es decir, algo pasó a nivel del cerebro. Neurológico, Exacto. algo cardíaco, algo del orden solamente del cuerpo, ¿no? Visto desde la parte de la medicina. Me parece que lo que estamos abordando es justamente encontrar que tiene un origen en otro lugar, que no es necesariamente el de la salud corporal, ¿no? Sino en este cotidiano de un mundo contemporáneo en donde, como dices Jesús, esto de vivir al 24/7, ¿qué quieres decir con esto? 24/7. Ajá, Sin parar. o sea, sin parar. Claro. Exacto, Obviamente con sin estimulantes, parar. Red Bull, Sí. Coca, café, Claro, ajá. Coca-Cola me refiero, y de la otra también. Esta compulsión. Sí. Esta compulsión de estar vivo, ¿no? Sí. De sentirse vivo, de sentirse al máximo, de encontrar lo más cool, ¿no? Lo más elevado, y probar desde ahí diferentes prácticas de todo tipo, ¿no? Prácticas de consumo generalmente, en donde están comprometidas, lo que decías hace rato, todas las ingestas posibles, pero a veces no necesariamente es con alguna droga, Claro, por o supuesto. alguna Sí. alcohol, sino justo también esa exaltación exacerbada de emociones que no conozco, que no me permito incluso conocer, ¿no? Entablar incluso ese diálogo con alguien. Recordemos que al interior de las familias, de las relaciones de pareja, de la relación con el otro, se está cortando mucho esta posibilidad de discursar sobre uno mismo. No hay tiempo para no hay tiempo. la comida calmada y con una sobremesa, Claro. por ejemplo, ¿no? Ajá. Parece, Un es diálogo. paradójico, no hay tiempo, Sí. pero buscamos compulsivamente tiempo para gozar, para exacerbar nuestros sentidos. Y donde también, retomando lo que decías, Genoveva, retomando este punto, o sea, al querer optimizar tiempos, en algún momento se termina resolviendo todo en soledad. Ajá. Y eso es una Sí. cosa que me parece importante destacar, Sí, sobre sí. todo por luego los tratamientos que se buscan, que es un tratamiento que lejos de buscar el diálogo con alguien y darle cierta temporalidad, que luego existe esta especie de prejuicio con el psicoanálisis, ¿no? Que dura mucho tiempo, y al durar mucho tiempo, y yo necesito que me quiten esta sensación Pero ya. terrible ya Ajá. de una vez. Entonces, lo que necesito es un tratamiento estrictamente farmacológico. Claro. Sí. Y a mí me viene a la cabeza esto que ya Heidegger pronosticaba, donde decía que en nuestros tiempos del siglo XX tendríamos una aceleración del tiempo, porque la información fluye más rápido, porque tenemos transporte que nos mueve más rápido. O sea, evidentemente es obvio decir que no vivimos al mismo ritmo que hace 100 años o 200. Sí. Y eso Sí. tiene consecuencias. Sí, Y lo que sí. Jesús apunta es, nos queda claro que ante la emergencia, o sea, el hecho de que haya mucho pánico, mucha angustia, crisis de nervios, como se puede llamar coloquialmente, hoy un tratamiento buscado es el ansiolítico, o sea, el medicamento. Y yo quisiera preguntarles acá o dialogar qué opciones hay alternativas a esta primera salida que podría parecer fácil, que es el medicamento, que ofrece psicoanálisis, que ofrecen las psicoterapias para poder hacer frente a la angustia, al pánico. ¿Cuál es su propuesta? Sí, acá lo interesante es justo eso, Fernando, rescatar que la angustia, si bien es una señal de peligro, también es un instrumento valiosísimo para el trabajo y para la escucha, ¿no? Nosotros trabajamos con ello, podemos hacer frente a esas ansiedades, a esas angustias del otro, y desde ahí vehiculizar la palabra, ¿no? Y yo creo que esa es una opción muy clara que ofrece el psicoanálisis, justo en tiempos en los que hay que hacer alto total de pronto, Claro. a situaciones y a prácticas que nos están poniendo en riesgo la salud física y también la compañía del otro, ¿no? Me parece que esa es una opción. Parece que sí, así como mencionabas, como mencionabas, Fernando, sí es importante, pues, más o menos tener idea de cuáles son las diferentes formas Exacto. de darle un tratamiento. Exacto. Sobre todo porque me parece que lo más importante a nivel clínico es, de entrada, alojar
este afecto, darle un lugar a este afecto. ¿Qué significaría darle un lugar, Jesús? Darle un lugar, bueno, darle un espacio donde la persona pueda nombrar este malestar, digamos, tener el espacio discursivo, donde pueda ubicarse en todo eso que le está pasando, en esa sensación de irrealidad, en ese ataque cardíaco, en este cuerpo que se le presenta de manera subrepticia. Y no nada más quedar en prácticas que me parece que lo combinan al silencio y a la soledad. En ese punto también me parece importante, obviamente, discutirlo en programas como este. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto ocurre con muchas, digamos, patologías contemporáneas, como la han llamado así, ¿no? Síntomas contemporáneos, que se prestan mucho a la búsqueda de información vía Google. Sí. Entonces la gente dice, yo he tenido un ataque de pánico y yo también, y empiezan a identificarse de alguna manera con esto que se lee en internet y empieza a ser toda una especie de pandemia. Y eso es algo bastante importante, ¿no? O sea, la posibilidad de poder recurrir a especialistas cuando en realidad se está padeciendo esto. Bueno, y lo cierto es que sí se requiere una intervención cuando se suscita esta situación que dura alrededor de 10 segundos o algo así, esta situación de asfixia, de no poder acceder a la respiración normal, de esa sensación de mareo, incluso de desmayo. Es importante que el familiar, el amigo, el cercano pueda sí llevarlo a un lugar de salud donde puedan rápidamente ayudarlo a rehabilitarse, ¿no? Pero no quedarse con la idea de que justo ese es un problema físico, sino poder canalizar y de inmediato acudir con alguien que pueda apoyarlo a hacer este trabajo de introspección, de conocimiento de sí, no sé. Claro, y ahorita con lo que mencionaban, es cierto, incluso esto, la propia web es un vehículo interesantísimo donde la gente encuentra respuestas para generar hipocondria, ¿no? Sabemos que uno busca sus enfermedades ahí en el Google y ya de pronto de un dolor de estómago tiene cáncer. Y es peor. Sí, claro, por supuesto, empiezan las historias, entonces... Claro que sí, hay que tomar con mucho más seriedad esto, y lo que mencionan me parece que es cierto. Yo quisiera, por ejemplo, mencionar que la palabra angustia significa ciertamente, etimológicamente, angostura, angostamiento. Entonces, ante el angostamiento hay que buscar la apertura discursiva. Sí, de ahí mismo también viene, por ejemplo, angina de pecho. ¿Sí? Es curioso que las personas que refieren ataques del corazón o angina de pecho refieran, ¿no?, esta sensación de angustia, esta opresión que se siente. Pero esta angostura está dada precisamente por algo que en términos de psicodinamia, de lo emocional, pues está tratando de emerger, está tratando de pasar, y está la situación del sujeto puesta en un dilema, ¿no? Me parece que un mensaje, por ejemplo, a nuestros radioescuchas, padres de familia, mamás, en general quienes acompañan a personas que suelen presentar una situación así, acudan a otro tipo de atención, puedan localizar que a veces hay que regresar a prácticas que se han abandonado. El apapacho, el mimo, el tecito, el calor de hogar hace bien, ¿no? Pero también, bueno, acudir con alguien especialista que pueda apoyarlos en abordar estas temáticas que están en la angostura de la angustia. Exacto, y quizá retomar, y bueno, hay que decirlo, una de las premisas del psicoanálisis, una premisa freudiana muy básica, y es que si la angustia, el pánico es un síntoma, algo quiere decir, que fue una de sus bases iniciales, ¿no? El síntoma significa algo, y hay que construir, ver qué significa. Sí, la apuesta por la significación, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué ocurre en ese momento? ¿O bajo qué circunstancias está ocurriendo? Y es una cosa que da bastante ruta, sobre todo para el tratamiento. Alguien diría por ahí que la naturaleza es sabia, ¿no? Nos pone límites de la manera en que a veces menos insospechada, y ahí es una forma en que algo nos pone un límite, una señal de que, bueno, hay que poner atención a ciertas cosas. Bueno, pues vamos cerrando nuestra temática del día de hoy, y definitivamente seguiremos abordando cuestiones en torno a la angustia. Es un tema que da para mucho más, que vamos a volver a trabajar, porque tenemos que entender más a profundidad la razón por la que hoy en día se suscita con mayor énfasis, si bien existe hace muchos años, o sea, evidentemente desde que el humano lo es como tal, haciendo uso del lenguaje, quizá haya angustia. Pero bueno, te iremos hablando. Hoy queremos empezar a despedirnos,
agradeciendo por supuesto su escucha. Yo cedo la palabra a nuestro compañero Ángel. Muy bien, pues nuevamente agradeciéndoles el habernos escuchado, el darnos un lugar en su hogar esta vez, y pues recordándoles que pueden también solicitar atención directo a la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria. Los teléfonos son 192-1200, extensión 6332, o a nuestro número de celular, que también pueden mandarnos WhatsApp, que es el 44 21 69 29 26. Muy bien, y que tengan una excelente tarde. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias.